Bueno, arrancamos de lleno con un relato histórico que sinceramente le da mil vueltas a cualquier guión de Hollywood. Vamos a desgranar la vida de un hombre que rompió literalmente todos los esquemas de su época. Una historia real de pura supervivencia y lealtad que pone patas arriba lo que solemos escuchar sobre la era de los conquistadores. Sección 1. Un encuentro inimaginable. 1519. La selva de Cozumel. Vale, vamos a meternos en situación. Es el año 1519. Hernán Cortés acaba de poner un pie en Cozumel, preparadísimo para dominar un continente nuevo. Pero al meterse en la jungla, sus tropas se topan de bruces con algo que les deja helados. Un hombre de piel blanca, sí, pero con el cuerpo cubierto de tatuajes de jaguar, el rostro lleno de perforaciones y empuñando un macuahuitli, que es una espada de obsidiana absolutamente letal. Claro, imaginemos el panorama. La sorpresa es monumental. Cortés, al verlo, le ofrece de todo: gloria, libertad, un billete de vuelta a España con todos los honores. ¿Y qué hace este hombre? Pues lo rechaza de plano. Decide quedarse y luchar a muerte, contra los suyos. Y ojo, que esto no es un cuento inventado para vender libros, ¿eh? Es un hecho histórico 100% documentado que ocurrió un siglo entero antes de que se pusieran de moda estas historias de asimilación cultural. Y claro, aquí es inevitable plantearse la gran pregunta: ¿cómo narices acaba un marinero andaluz convertido en un altísimo jefe militar de una tribu maya? Para entender semejante giro de los acontecimientos, tenemos que rebobinar un poco e ir al momento exacto en el que empezó toda esta locura. Sección 2. Naufragio y sacrificio. El año 1511. Viajemos 8 años atrás en el tiempo. Tratemos de visualizar la escena por un momento. Una carabela española en pleno mar Caribe, navegando hacia Santo Domingo, y de repente atrapada en una tormenta absolutamente brutal. El viento ensordecedor, la madera crujiendo a punto de partirse, un desastre inminente. Lo que viene a continuación es, francamente, de terror. De toda esa tripulación, solo 20 almas consiguen sobrevivir a duras penas en una balsa. Las olas los arrastran, completamente deshidratados, hasta la costa de Yucatán. Y la bienvenida no podría ser peor. Caen en manos de los mayas cocomes. Al capital y a 4 más los sacrifican al instante. Y a los demás, incluyendo a nuestro protagonista, Gonzalo Guerrero, y a un fraile llamado Jerónimo de Aguilar, los meten en unas jaulas de madera espeluznantes para engordarlos antes del próximo ritual. El terror psicológico de estar ahí encerrado es que es impensable. Sección 3. La metamorfosis de Guerrero. Historia de dos supervivientes. Contra todo pronóstico, y, por los pelos, Guerrero y Aguilar consiguen escapar de esas jaulas antes del sacrificio. Se pierden por la espesura de la selva y acaban capturados por otra tribu, los Tutulxiues. Y justo aquí, en este preciso momento, es donde los caminos de estos dos supervivientes se separan drásticamente y para siempre. Fijaos bien en el tremendo contraste entre estos dos hombres a la hora de afrontar la supervivencia. Por un lado tenemos a Jerónimo de Aguilar. Él se aferra con uñas y dientes a su fe cristiana, mantiene una mentalidad europea cuadriculada y se niega en rotundo a integrarse, lo que le condena a seguir siendo un esclavo marginado. Y por otro lado está Gonzalo Guerrero, que hace exactamente lo contrario. Él entiende rápido que integrarse es la única salida. Aprende maya chontal, trabaja a la par que ellos y, lo más importante de todo, empieza a compartir sus conocimientos militares europeos. Ese intercambio de tácticas lo cambia absolutamente todo. Guerrero no se queda de brazos cruzados. Les enseña a los guerreros mayas cómo defenderse de las formaciones militares europeas, dándole una ventaja increíble a su tribu adoptiva. Y bueno, tras salvar a su cacique en plena batalla, no solo lo liberan de la esclavitud, sino que lo ascienden a Nacom. Es decir, se convierte en el jefe militar supremo de la tribu. Su valía en combate le gana el respeto total y absoluto de todo un pueblo. Y claro, este ascenso meteórico trae consigo una integración brutal. Como líder militar, se le concede la mano de la princesa Zacila. A nivel histórico, estamos hablando de palabras mayores. Este es el primer caso documentado de mestizaje en América, una unión real y formal entre la herencia europea y la cultura indígena. A partir de ahí, Guerrero se transforma también físicamente, adoptando sin dudarlo los tatuajes de estatus y las perforaciones tradicionales en el rostro. Sección 4. El gran rechazo, el reencuentro de 1519. Lo que nos lleva de vuelta al punto de máxima tensión que comentábamos al principio. Es el año 1519, el momento en el que la expedición de Hernán Cortés se entera de que hay españoles cautivos por la zona y decide mandar un rescate para intentar recuperarlos. La carga emocional de este momento roza el límite. Cuando llega el rescate, que irónicamente consistía en unas tristes cuentas de vidrio a cambio de sus vidas, Aguilar se echa a llorar de pura alegría. Ve el cielo abierto.
Va corriendo desesperado a buscar a Gonzalo para salir pitando de la selva juntos. Pero la reacción de Guerrero deja a todos completamente descolocados. Él dice que no, rechaza el rescate y elige quedarse con su nueva familia. Gracias a las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, nos han llegado las palabras casi exactas de este momentazo. Y dicen así: «Hermano Aguilar, yo soy casado y tengo 3 hijos. Tiéneme por cacique y capitán cuando hay guerras. Idos vos con Dios, que yo tengo labrada la cara y horadadas las orejas. Y ya veis estos mis hijitos cuán bonicos son». Es alucinante, una declaración de intenciones rotunda, superemotiva y sin una sola disculpa por su nueva identidad. Sección 5. El padre del mestizaje, destino y legado. Después de ese rechazo tan claro, ya no hay vuelta atrás. Desde ese preciso instante, Gonzalo Guerrero pasa a ser un dolor de cabeza monumental, un adversario superestratégico y peligroso para las ambiciones de la corona española. Es que, pensadlo bien, Guerrero conocía las tácticas de los españoles de memoria, sabía cómo pensaban y cómo atacaban, y usó todo eso desde dentro con una eficacia letal. Organizó las fuerzas indígenas, les enseñó a desarmar los ataques europeos y montó unas emboscadas aprovechando la selva que fueron un desastre para los conquistadores. Pero su mayor victoria fue casi psicológica. Les demostró a los guerreros mayas que esos tipos montados a caballo con armaduras relucientes no eran dioses inmortales, sino hombres de carne y hueso que sangraban y caían bajo las flechas. 20. Ese es el número de años que tardaron las fuerzas españolas en lograr la conquista de la península de Yucatán. Se dice pronto, pero fue una de las campañas más lentas, agotadoras y costosas de toda América. Un retraso gigantesco que la historia atribuye directamente al ingenio militar y a la resistencia feroz organizada por las enseñanzas de Guerrero. Al repasar la línea de tiempo completa, captamos la tremenda evolución de este viaje. En 1511 no es más que un náufrago aterrorizado enfrentando una muerte casi segura. En 1519, ya convertido en líder, le planta cara al mayor imperio de la época. Y llegamos finalmente a 1536, el año en que su compromiso inquebrantable choca con su destino en una batalla en el territorio actual de Honduras. Y es que durante esa batalla decisiva contra las tropas de Pedro de Alvarado, una bala de arcabuz acabó con la vida de Gonzalo Guerrero. Cuando terminó el combate y los españoles revisaron los cuerpos de los caídos, se encontraron una escena que les rompió los esquemas. El cuerpo sin vida de un comandante maya, ataviado con plumas y tatuajes, pero con la tez blanca y una espesa barba europea. Era la personificación literal y palpable de la fusión irreversible de dos mundos. Y esto ilustra brillantemente la enorme complejidad de analizar figuras históricas de este calibre. A nivel documental, y para la corona española de la época, él fue simplemente el renegado, un traidor que dio la espalda a su origen. Sin embargo, para la historia moderna de México, es honrado como el padre del mestizaje, una figura de enorme respeto y resistencia. Y ojo, el objetivo de esta exploración no es dar la razón a una parte u otra, sino exponer de manera objetiva cómo las mismas fuentes reflejan visiones completamente opuestas sobre un mismo hombre. Y para rematar este recorrido, quiero dejar en el aire esta idea que resume a la perfección la suprema ironía de su destino. Gonzalo Guerrero cruzó un océano entero para conquistar un mundo nuevo, pero al final fue ese mundo el que terminó conquistándole a él hasta su último aliento. ¿Qué otras historias invisibles y llenas de matices nos estarán aguardando en los rincones menos explorados de la historia? Con esa reflexión cerramos nuestra disección de los hechos de hoy. Esperamos que este análisis haya aportado una nueva dimensión a cómo entendemos el pasado. Nos escuchamos en la próxima exploración.